Bien, y Sí. a consecuencia de esto, está con nosotros Federico Fros Campelo. Gracias, Federico, ¿eh? Gracias Muy por atento. tenerme, un gusto. Claro, en tu libro Mapas Emocionales, ¿no? Sí. Hablas al respecto. Exactamente. Digo, el enojo, a ver, ¿el enojo está ligado a la frustración? Absolutamente, eso es una tesis que ya desde hace 50 años, te diría yo, fue, digamos, comprobada psicológicamente. La frustración genera irascibilidad, violencia en la sociedad. Sí. Digamos que no es una condición sine qua non, porque uno cuando se siente frustrado puede arbitrar otros recursos del cerebro y buscar asesoramiento de otra persona, la calidez de la compañía, etc. Y no romper nada, ni pegarle a nadie, ni ponerse violento. Pero si no inhibimos eso, es lineal. Enojo implica una irascibilidad social, claramente. O sea, para estar enojado primero tuvo que pasar la etapa de la frustración. Algo Correcto. que no te salió, que no se hizo como querías, o lo que sea, o que alguien te hizo algo. Ahora, ¿cómo lo manejas? Pues lo que uno ve ahora, por ejemplo, en nuestra sociedad, que es una sociedad que está enojada. Más allá de los enojos individuales, obviamente la suma es esto. Una sociedad enojada, ¿cómo lo manejas? El tema de cómo manejar el enojo es muy difícil porque el enojo es un recurso, digámosle, que nos dio la evolución. Las emociones son recursos. Y cuando la evolución nos deja algo en el cerebro, porque las emociones se procesan gracias a lo que tenemos en el cerebro, cuando la evolución nos deja algo en el cerebro es porque funcionó a nuestros antepasados. Entonces es muy poco probable que lo manejemos cancheramente en el presente. Lo que hay que hacer para inhibir respuestas del enojo, en primer lugar, es cambiar la página, darle una vuelta de tuerca total a la forma en que entendemos las emociones hoy en día. Y ese es precisamente mi trabajo, en donde yo trato de divulgar que las emociones son consecuencias de pasos en el cerebro, que aunque sean muy rápidos esos pasos, una secuencia de acontecimientos, suceden igual. Una vez que los conocemos, por ejemplo, entender cómo funciona el enojo, recién ahí lo podemos desarticular. El enojo es una especie de mecanismo de 3 pasos. Los detonantes, que se pueden agrupar. Yo estaba viendo que estaba muy bueno lo que la gente decía en todos esos 3000 y pico de tweets. Sí. Y se pueden agrupar en detonantes individuales genéricos. Algo en el medio y las respuestas. Lo que está fundamentalmente en el medio que tenemos que entender es que el proceso por excelencia del enojo es un mecanismo de dolor social. Esa es la clave. En el cerebro se nos enciende el dolor social y la respuesta más habitual es enojarnos. Sí, pero para definir, discúlpame. No, definí dolor social, porque a mí se me enoja que el teléfono, este es uno de mis enojos reales. Yo no me banco más el teléfono, no se puede usar, se te corta cada rato, no puedes tener una... Digo, yo me contengo de no tirarlo por la ventanilla del auto, en algún momento lo voy a hacer, pero eso no es un enojo social. ¿A qué le llamas enojo social? Es bueno el punto porque cuando hablamos de social, en los términos de cómo funciona el cerebro, hablamos de todos los recursos que nos vinculan con nuestros pares. Incluso cuando en la puesta en escena contemporánea, que es distinta a la de hace 40.000 años en África, ¿no? Claramente, lo social viene a ser instrumentado por un celular, un recurso como las redes sociales, etc. El dolor social es un mecanismo que el cerebro utiliza, perdón por la redundancia, haciendo uso de los mismos recursos que procesan el dolor físico. La evolución usa lo que tiene a mano. Y cuando el cerebro procesa dolor físico, hace encender ciertas áreas que no nos vamos a acordar hoy a la noche, pero te las cuento anecdóticamente igual. Sustancia gris periaqueductal, la ínsula, etc. No importa. El punto es que esos lugares del cerebro que se encienden te hacen procesar dolor físico. La evolución hace que cuando vos eras un primate y estabas excluido de la manada, un mecanismo de alarma adaptativo extraordinario era sentir angustia, dolor social por ese rechazo. Ahora, Federico, ¿cómo es la diferencia del enojo en los adultos y en los chicos? Porque cada vez hay más casos de chicos que no es solamente el berrinche, ya tienen inclusive episodios violentos con los padres o con los mismos compañeros en el colegio. ¿Cómo es la diferencia? El punto que estás sacando a colación marca también la diferencia entre lo que es lo innato que todos los seres humanos llevamos dentro y lo aprendido. Sí. Lo innato es este mecanismo que te digo de 3 pasos, cuyo núcleo es el dolor social. Y lo aprendido es todo el bagaje de respuestas que implican que socialmente, si aprendemos a que el enojo es pegarle al otro o saldársela y desquitársela con el más débil, resulta ser algo que no lo podemos evitar. Déjame darle una vuelta más a lo de Mariano, que es interesante.
evidentemente el ser humano nace con algo innato del enojo. Totalmente. ¿Quién le transfiere al chico un mayor o menor enojo? La forma en que el niño aprende a enojarse, ¿sí? No, pero mira, qué sé yo, uno pasa a veces, que vos tenés, claro, vos tenés tenés tres hijos, cada uno es diferente, por más que vos los educás igual. Uno tiene un humor bárbaro, el otro tiene un humor de porquería, por decir otra cosa. Sí. Uno está todo el día enojado y vos los educaste igual. Sí. Claro. Bueno, la tesis también en psicología, que se pensaba como imbatible, era que los padres le transferían todo el bagaje cultural a los chicos. Bien, pero si yo tengo un hijo mío que se despierta de buen humor todos los días y otro que se despierta enojado todos los días, yo a los dos los despierto igual, a los dos viven lo mismo. Exacto. Esa tesis que te estaba diciendo recién ya está dada por tierra. El chico pertenece a un ecosistema y los padres enseñan, pero el chico aprende tanto de los padres como de sus padres, perdón, de sus pares en el colegio, de los otros adultos con los que se relaciona, maestros, etcétera, los papás de sus amigos, bla, 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 la tele, los medios. Claro, cuando un chico está reiterativamente expuesto al hecho de que para resolver un enojo, en vez de buscar una salida en un hobby, en un deporte... No, pero para, no. 2 años, 3 años, Sí, digo, sí, chiquito sí, que ya vos de entrada Sí, Sí. sabés que es insoportable. Sí, que se enojan por A ver, todo, que se ponen... Te lo digo por experiencia. Sí, no es el berrinche Claro. común, se ponen agresivos, Claro. inclusive. Bueno, ¿cómo trabajas con esos chicos? Además de todo No, esto. pero además, ¿de dónde surge ese Sí. enojo? Porque vos no se lo transmitís. Digo, uno, lo que se siente como padre es que no podés revertirlo. sí, Está bueno, enojado y no sabe por qué. y ahí viene tu frustración Tu y tu frustración, enojo sí. consecuente. Bueno, después, obviamente te terminas enojando. Pero ¿y cómo no te vas a enojar? Claro, bueno, los cerebros de los niños aprenden a una velocidad exorbitante. Cuando vos mencionás que a los 3 años no podés creer que el chico ya tenga estrategias sociales de enojo disfuncionales, que son las que utilizamos de adultos, hacer berrinches terribles, no reparar en la respuesta de los demás, etc., es porque a esa velocidad de aprendizaje, ya a los 3 años el chico se dio cuenta, mamando a través de las redes sociales, los medios y lo que ve alrededor, cuáles son las respuestas sociales del enojo que para él está bien adoptar. El cerebro va adquiriendo mecanismos de inhibición a medida que uno crece. Los lóbulos prefrontales, que por excelencia nos separan del resto de los animales, son los que permiten planificar a futuro y evitar estos ímpetus. Si vos en tu trayectoria hacia ser adulto, joven, adulto, etc., trabajás sobre moderar los ímpetus, vas a poder enojarte por adentro, pero sin desbordar fisiológicamente y sin dañar ¿Y cómo es el moderar el ecosistema. ímpetu? Por ejemplo, con un chico en estas circunstancias. ¿Cómo Y es? con un chico, bueno, hay que trabajar pedagógicamente, Sí. ¿sí? Hay muchos recursos que implican instrumentar que el niño dé alternativas, ¿sí?, a esa frustración, que no sean simplemente llamar la atención a los gritos rompiendo cosas. Ahora, perdón, en Sí. el grande, ¿no? Digo, Sí. saliendo un poquito del chico. ¿Cómo haces para curar el enojo de Sí. todos los días? Digo, ¿Tiene en el remedio? espacio público, Sí, te agarra un Federico. piquete, Y tirale algún tip en serio. para mí, no, en Sí, serio. sí, sí. Para mí, para todo lo que están viendo, ¿no? No puedo llegar a fin de mes, tengo miedo de salir a la calle por la inseguridad, me agarró un piquete, se me corta el celular como Antonio, a mí también se me corta todo el tiempo. Llego y lo transfiero a mi casa. Me peleo Claro. con mi novia, con mi esposa. ¿Cómo hago para curar ese enojo? Bueno, lo primero que tenés que hacer es reinterpretar lo que te pasa. Vos fijate que todos los No, verbos, ¿sí? Y claro, es tu responsabilidad, la verdad que es así. Fíjate que todos los verbos, como enojarse, ofenderse, calentarse, bueno, lo que quieras, terminan con el sufijo se y tienen que ver con la interpretación que vos le das. No te digo que hay que ser un maestro Buda y si te quieren pasar por el auto por encima, tenés que decir, bueno, nadie me quiso hacer nada. Claramente, si alguien te quiere hacer un daño intencional, Sí. tenés que encontrar la forma de resolverlo. Pero me parece que en la sociedad en la que vivimos, dado lo irascibles que estamos, malinterpretamos que tienen intenciones contra nosotros que no las hay. Es verdad que si vas al trabajo y hay un piquete en el medio, te recontracalentás porque eso obstaculiza tus objetivos y te genera la frustración que vos decías al principio. Pero si vos entendés que tu cerebro funciona espontáneamente con el enojo porque a priori piensa que es personal,
Y esa situación no es personal contra vos. Para todos, pero igual te vas a enojar. Vos ves que te perjudica a vos, pero Sí. perjudica a todos los que están ahí parados. Pero entonces vos tenés que entender primero que no es contra vos para empezar a no enojarte. En Eso, una ocasión, ¿entendés? por ejemplo, Sí. como en ese ecosistema donde no puedes llegar al trabajo, o obviamente te aumentan los precios por la inflación y todo, nadie se la está agarrando con vos como persona, y esa reinterpretación es sumamente útil. Y si es con vos en particular, si el problema lo tengo con vos, Hay que adoptar dos estrategias para mí claves. La primera es tratar de resolver con un diálogo. Bueno, en este sentido, lo que está abordando Francisco una y otra vez, ¿vieron? Diálogo, 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 es una estrategia fundamental. sí. Dialogar desde el punto de vista de reparar una relación y no destruirla porque te enojaste. Y la otra, evaluar la opción de no mantener ese contacto con la persona que sí te quiere hacer un daño. Obviamente esto es difícil si estás en un laburo y es tu colega con el que trabajás, no podés irte porque estás trabajando y cobras un sueldo y no te podés ir del laburo. Federico, ¿no? una última pregunta. Enojo en pareja, matrimonio, noviazgos, enojo en relaciones. De los más Pareja. habituales, claramente, ¿no? ¿Cómo los manejas? Bueno, precisamente ahí es más fácil que en el tema social. ¿En serio? Sí, aunque no lo creas. Porque en el tema social, para que no estemos irascibles, se necesitaría una masa crítica de gente que entiende este aprendizaje de reinterpretar y conocer todos los bemoles. Pero en la pareja ya es absolutamente tuyo el ámbito privado de reinterpretar la relación con la otra persona. Insisto, una vez que te enojaste, la fisiología de tu cuerpo ya está preparada para ser violento hasta verbalmente, no digo Sí, claro, físicamente. claro. Pero si vos evitás enojarte reinterpretando la situación, esa fisiología en el cuerpo no aparece y los mecanismos de solucionar el problema quedan en el cerebro, que es más fácil. Porque cuando el cuerpo ya está caliente, Está con bien, pero catecolaminas, contamos hasta 10, no, digo, todo lo que vos me contás está bárbaro, es todo científico. Yo me enojo, ¿qué hago? Pues yo no voy a decir, voy a reinterpretarla, Sí. no, Claro, me enojé. es parte, ¿Qué hago? es parte del entrenamiento. Lo primero que tenés que ¿Le aviso a la pensar, otra persona, para que estoy enojado? sí, eso es astuto. Le avisás a la otra persona por qué estás enojado. Claro. O sea, tratás de explicar, si bien el nivel de las palabras es muy superior al de un proceso emocional por evolución tan Sí. profundo, tratás de explicar qué te calentó de la otra persona, qué te enojó. Y tratás de proponer una solución vos, aunque lo hagas en caliente. Claro. Pero yo Ahí cuando está la estoy puerta, enojada- mira, estoy enojado, ahí está la puerta. No, yo no puedo ni hablar cuando estoy enojada. O sea, no me salen las palabras. Claro. Ya Bueno, tomar distancia de esa situación. o sea, me voy. Sí, literalmente. Bueno, me voy. Es mucho más Está bien, astuto. pero puede pasarte esto, que Sí. vos digas, estoy enojado, Sí. mejor te aviso, me Sí. callo, pero a la otra persona le indigne Insiste. que la otra persona se calle. Tenés razón. Porque viste que hay Sí, personas sí. que te taladran la cabeza Claro. y dale, y dale, Sí, y sí. dale, y hasta que no le contás, y siguen, y siguen, y Claro. siguen. Claro. Realmente son las mujeres, claro. Uy, uy, uy. No, es Yo cierto, también. sí, es cierto. No me meto en cuestiones de género, pero lo importante es Hace bien. No, pero generalmente, el asunto este que te estoy diciendo. Vos fíjate que si aprendés a manejar tus emociones, vos te tenés que hacer cargo de vos mismo, pero no podés hacerte cargo de lo que haga el otro. Y ahí está el tema. Vos podés ser maravilloso a la hora de manejarte vos mismo, por todos los cursos que hayas hecho o por toda la astucia que tengas, pero el terreno, la delgada línea en donde empieza el proceso emocional cerebral de la otra persona, ya no te pertenece. Vos desafortunadamente, si la otra persona Claro. es intratable, es preferible tomar distancia, literalmente. Sí, obvio que Un sí. enojo de vez en cuando. Yo sé que el enojo hace mal, pero un enojo para sacar un poquito. El enojo como No es tu parte... caso. No. Claro, como parte de la evolución, el enojo es comunicativo. Vos pensás que surge cuando no teníamos lenguaje. Entonces, ahora, en vez de estar en este estudio genial, Claro. estamos en entre árboles. Y vos me robás la comida a mí. Yo no te puedo hablar y te digo, ¿qué haces, flaco? No, entonces, ¿qué te hago? Te muestro los dientes, te gruño, y con esa amenaza física hago que vos intentes reparar el problema. Es comunicativo el enojo. En la puesta en escena, insisto, contemporánea, deja de ser comunicativo bajarse del auto con un fierro. Empieza a ser una escalada de violencia que termina en esto que estamos lamentablemente viviendo. Sí, una sociedad completamente Claro, enojada y violenta. Claro, exactamente. Federico, muchísimas gracias. Gracias un placer. a vos, Antonio, Gracias, buen fin de semana. El señor Federico Frost Campelo nos está llamando. Federico, No, Fabián bueno. Rubino. No me hagas enojar, Fabián Rubino.